con la palabra en el corazón. Un espacio para estudiar, reflexionar y profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Acompáñenos en este peregrinar educativo de encuentro y comunión con la bendita palabra de Dios. Señor, bendiga grandemente su pueblo. Dios te bendiga en esta hora y te felicito por sacar este hermoso momento en tu vida para conocer las grandezas del Señor. Estamos estudiando la primera unidad, el llamado a los marginados. Estamos en la lección número 3 del nuevo leccionario. La mujer samaritana es el título de la lección. Y el texto para memorizar se encuentra en Juan 4, verso 39. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Señor les bendice grandemente. Soy tu hermana Sandra Torres y estamos en la grabación de Con la Palabra en el Corazón, estudiando el leccionario de Escuela Bíblica. Esta lección 3 tiene 3 objetivos. El primero es reconocer y entender la marginación en que viven las mujeres a causa de su sexo y la opresión que sufren muchas de ellas. La segunda es comprobar que el mensaje de Jesús no admite tales discriminaciones. Y el tercer punto es comprometernos a hacer lo que podamos para lograr mayor igualdad entre los géneros. En el vocabulario tenemos el concepto samaritana. Samaria era la ciudad que, cuando el reino de David y Salomón se dividió, vino a ser capital del reino del norte, Israel. En tiempos de Jesús, toda la región en torno a esa ciudad se llamaba también Samaria. A través de los siglos, esa división había sido causa de diferencias y enemistades entre los judíos y los samaritanos, quienes tenían su propio templo en lugar de Jerusalén, y su Pentateuco, muy parecido, pero diferente del de los judíos. La aversión de los judíos hacia los samaritanos era tal que, aunque el camino más directo entre Galilea y Jerusalén pasaba por la región de Samaria, muchos judíos preferían seguir un camino más largo para evitar pisar tierra samaritana. Esto es parte del contexto de nuestro pasaje para hoy, pues en Juan 4, 3 al 4 dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a buscar en nuestras Biblias, los que no tengan el leccionario, en Juan 4. Vamos a leer una serie de versos que empiezan del 7 al 15. Luego vamos a pasar del 28 al 30 y finalmente vamos a leer del 39 al 41. Y dice así en la versión popular: los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo
del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré, del agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brota dándole vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer: me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y vamos a introducir este pasaje en el que vamos a estar basando la lección. Y vamos a estudiar algo que ya hemos escuchado con mucha frecuencia: la historia de la mujer samaritana que se encuentra con Jesús junto al pozo. La razón para que sea tan conocida es principalmente por lo que en ella Jesús dice a la samaritana acerca del agua que salta para vida eterna. Esa agua del Evangelio, esa agua es el Evangelio. Por tanto, este es un pasaje que se presta para la predicación evangelizadora. Pero en este caso lo vamos a estudiar desde otro ángulo. Aquí nos interesa directamente la tarea evangelizadora, que es de suma importancia y que sí se relaciona con lo que vamos a estudiar. Lo que nos atañe es el modo en que los prejuicios se reflejan en este pasaje. Vamos a ver 2 tipos de prejuicios presentándose en la misma escena. Ciertamente vamos a ver reflejos de prejuicios tanto por parte de los judíos contra los samaritanos, como de los samaritanos contra los judíos. Pero veremos también los prejuicios de género que eran tan comunes en esta cultura y lo siguen siendo hasta hoy. Vamos a ver que Jesús rechaza tales prejuicios. Jesús rechaza la marginación que surge de los prejuicios. Vamos a ver el prejuicio que se oculta y vuelve a aparecer cuando menos lo esperamos. Uno de los modos en que aparecen los prejuicios es en cómo leemos la Biblia, y más particularmente la manera en que decidimos qué parte de cualquier pasaje es más importante que otra. Así que cuando nos hacemos preguntas como resultado de analizar la Escritura, encontramos respuestas sorprendentes que nos muestran no solamente prejuicios en nuestro entorno, sino también prejuicios que no reconocemos y por los cuales nos dejamos llevar. Frecuentemente estos son los prejuicios más insólitos. Y ahora quiero que, si tienes tu Biblia ya abierta en Juan 4 del 7 al 15, vamos a estudiar algunos conceptos y frases dentro del pasaje. El primero es en el verso 7, una mujer de Samaria. La palabra mujer aparece repetidamente en todo el pasaje. Juan la identifica así repetidamente, unas veces como la mujer de Samaria, otras veces una mujer de Samaria,
y sencillamente en otras ocasiones la mujer. Si leemos el texto que aparece en la Biblia, así como toda la historia de este encuentro junto al pozo de Samaria, vamos a ver la palabra mujer 14 veces. Luego nos dice, llegó a sacar agua. En la parte no impresa, ¿verdad? En lo que no se escribe dentro de las Biblias, no se incluye no se incluyen las razones por las cuales Jesús estaba en Samaria. Llegó a sacar agua. En la parte que no aparece en la lección, ¿verdad? Impresa, no nos dice las razones por las cuales Jesús estaba en esa zona de Samaria. Ya vimos lo que significaba para ellos de tan magnitud que preferían bordear antes de entrar allí. Y allí estaba Jesús sentado junto a un pozo que le llamaban el pozo de Jacob. Viendo el verso 8, la frase que dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Juan nos presenta esto como una explicación de por qué los discípulos no estaban con Jesús. Pero, como veremos más adelante, ese detalle también es importante si queremos señalar todos los prejuicios que están involucrados en la historia y en el modo en que la leemos corrientemente. En cuanto a cuál haya sido la ciudad, el texto no lo dice. Posiblemente sea la ciudad de Samaria, que le daba su nombre a toda la región. Luego el verso 8 nos dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí Juan nos informa que los prejuicios que existían entre estos dos grupos eran bien terribles. Un dato bien importante, por si no conoces estos prejuicios, se nos hace difícil entender las razones por las cuales la mujer responde de ese modo a Jesús, muy extrañada de que él estuviera pidiendo agua. Pero al mismo tiempo resulta claro que no solamente los judíos eran los que tenían los prejuicios. También encontramos el hecho de que la mujer se extrañaba de que Jesús le hable a ella, lo que parece indicar que como samaritana, ella también tenía prejuicios. Y vemos la posible respuesta de la mujer, que quizás se deba en cierto modo a que se sentía ofendida, no solamente porque un judío le hablara, sino también porque en aquella sociedad no se permitía que un varón hablara directamente a una mujer desconocida. Vamos a ver el verso 10. Y para ver el verso 10 vamos a ver la ilustración, ¿verdad? Que también esta lectura ha sido de inspiración para muchos pintores y que quiero que la puedan, ¿verdad? La mujer del pozo, que la puedan apreciar en este video. En el verso 10 aparece la frase, te daría agua viva. Esta agua a la que más adelante Jesús se referirá como agua que salte para vida eterna. Es naturalmente el evangelio de salvación y es por lo que tan frecuentemente se emplea este pasaje para exhortar a las personas a creer en Jesús. Y ya en el verso 11 dice Señor. Señor. El título Señor se usaba comúnmente como señal de respeto. Así como cuando decimos el señor Torres, el señor Aguirre, ¿verdad? Era una forma de dirigirse con respeto.
Pero mire lo que le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Así que a veces se citan esas palabras de la mujer para recalcar su ofuscación o su falta de entendimiento. Pero sencillamente en realidad son palabras de cordura y sentido común. Jesús empezó pidiéndole agua y ahora se ofrece a darle agua a ella. La respuesta de la mujer es la que daría cualquier persona sensata. Miren el verso 15, donde dice, para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Una vez más, la mujer da muestras de prudencia y sentido práctico. Tener que ir al pozo día a día, o quizás más de una vez al día, es tarea tediosa. Si Jesús le ofrece el agua, que al beberla nunca más tendrá sed, con toda razón la mujer ve en esto una oferta atractiva. Pasando al verso 28, nos dice entonces. El texto que aparece impreso en los leccionarios no dice las razones que la mujer tendría para esa acción extraordinaria. En realidad, la historia no se entiende sin ese trasfondo, de modo que sería bueno leerlas. En breve tiempo Jesús le ha dicho cosas acerca de su vida privada y les ha hablado de asuntos religiosos. Esto le ha hecho pensar que este hombre puede ser el Mesías esperado. Entonces, después de esta conversación, que la mujer deja su cántaro y va a la ciudad. ¿Qué quiere decir dejó su cántaro? Fíjense que en la pesca milagrosa, también en ese gran momento, cuando ellos vieron el milagro, dejaron las redes y se fueron. Esa base del sostén de ellos se liberaron de eso, dejaron las redes. La mujer samaritana dejó el cántaro y ahí vemos que las personas están dejando lo más importante, lo que les provee el sustento, lo necesario para vivir, lo están dejando para ir a los pies del Señor, para ir a predicar, a evangelizar. ¿Y cómo evangelizaron? Sencillamente con su testimonio. En el verso 29 nos dice, me ha dicho todo cuanto he hecho. Este es el milagro que no se incluye, no está escrito en el texto, pero es parte de la historia y sería buenísimo que cuando lo leyéramos otra vez, leyéramos el capítulo completo para poder entender por qué las preguntas, por qué las respuestas y de dónde sale esta conclusión. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Al mismo tiempo hay que señalar que Jesús no la regañó, no la avergonzó, todo lo contrario, la considera digna de una discusión teológica. Y cuando la mujer le hace una pregunta en cuanto a los desacuerdos entre judíos y samaritanos, Jesús le da una respuesta que va más allá de esos desacuerdos. ¿No será este el Cristo? La palabra griega Cristo quiere decir ungido, que es también lo que quiere decir la palabra hebrea Mesías. En los versículos que no están impresos, la mujer dice a Jesús que ha de venir el Mesías. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Alabado el nombre del Señor, ¿verdad? Precioso su nombre. Y en el verso 29 ya, que es el último de la lección, dice la frase, creyeron en él por la palabra que la mujer daba, por testimonio. Creyeron por el testimonio de esta mujer. Así que esa convicción parece haber sido tal que la gente de la ciudad creyó lo que ella decía. Y por eso fueron a donde estaba Jesús. Aquella mujer que según el resto del pasaje llevaba una vida vergonzosa,
y que por tanto probablemente no sería respetada, no solamente por ser mujer, sino por su estilo de vida, cobra credibilidad por la fuerza de su testimonio. Es sobre esta base de ese testimonio que los samaritanos van a ver a Jesús y llegan a creer en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es una historia bien interesante donde hay dos juegos de prejuicios en cuestión. Están los prejuicios y las enemistades de los judíos y los samaritanos, y por otro lado el prejuicio entre varones y mujeres. El modo en que Juan repite que quien habla con Jesús es una mujer muestra una dimensión importante que debemos tener en cuenta al interpretar la historia. Si incluimos esos dos juegos de prejuicios, estos nos van a ayudar a entender algo del modo en que los prejuicios funcionan y cómo llevan a la marginación de algunas personas. En primer lugar, los prejuicios entre judíos y samaritanos eran ¿qué? Recíprocos y paralelos. Los judíos pensaban que eran mejores que los samaritanos. Por tanto, en Judea, los samaritanos eran despreciados y marginados. Por otra parte, pero en su parte, también los samaritanos pensaban que eran mejores que los judíos, quienes por tanto eran despreciados y marginados en la región de Samaria. Es por esto que la parábola del buen samaritano sorprendería y parecería chocante a los judíos. Ya viendo la parte de mujeres y varones, el prejuicio se fortalece por la desigualdad social. La samaritana que en Judea sería despreciada por ser samaritana, en Samaria sería marginada y desoída por ser mujer. Un prejuicio por considerarla inferior, débil o sencillamente una mujer cuyo varón debe tener prejuicios en contra de ella. La primera respuesta de la samaritana cuando Jesús se dirige a ella, bien puede haber existido algo de esta segunda dimensión. La mujer se sorprende porque Jesús, un judío, se dirige a ella, pero también se preocupa sencillamente porque se trata de un varón desconocido y probablemente su experiencia con otros varones se refleje ahora en su primera reacción ante las palabras de Jesús. Esta historia de hace tantos años se repite día a día en todas partes del mundo. Los prejuicios siempre conllevan cierta reciprocidad. Una persona o un grupo está prejuiciado contra otra y esa otra persona o ese otro grupo está prejuiciado contra los primeros. Aquí tenemos una valiosa lección de cómo responder ante los prejuicios de los demás. Prejuicios que están y que tenemos nosotros todo el tiempo presente en nuestras vidas, diferentes tipos de prejuicios. Y ya por el prejuicio puede ser de nacionalidad, puede ser de estatus social, puede ser político. Cualquier prejuicio de eso puede hacer que nos ocurran situaciones donde nos iban a ayudar y no nos ayudan porque sencillamente en el carro, en el bumper, hay un bumper sticker de un partido político que no le gustó a la persona y cuando llegó a ayudar y vio eso, no te voy a ayudar porque tú tienes ese sticker pegado ahí. Como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Hermano, los prejuicios están en todas partes y están minando la mente y el corazón de todas las personas. Y los cristianos no estamos así. También tenemos que cuidarnos mucho de no tratar con prejuicio a los demás. Esta preciosa lección tiene un resumen de 3 puntos que vamos a leer a continuación. Esta lección trata sobre los prejuicios,
En ellas hemos visto que estos frecuentemente son recíprocos, es decir, tenemos prejuicios contra alguien y ese alguien tiene prejuicios contra uno. También hemos notado cómo la desigualdad y la marginación, a la vez que refuerzan los prejuicios, se justifican erróneamente sobre la base de esos mismos prejuicios. Si pensamos que esa otra persona es inferior, se justifica que no goce de los mismos privilegios de los que gozamos. Al estudiar este pasaje sobre el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, hemos visto cómo Jesús se enfrenta a los prejuicios. Toma en serio a aquella mujer a la que como judío y varón debía haber despreciado. Primero, al pedirle agua, reconoce que tiene algo de valor. Él no tiene un cántaro, ella sí. Segundo, cuando ella le plantea preguntas profundas, él las toma en serio. No porque sea samaritana o porque sea mujer, sus dudas y opiniones carecen de importancia. Tercero, se coloca por encima de los prejuicios y diferencias entre judíos y samaritanos. Por último, hemos tenido que confesar que nuestras interpretaciones bíblicas no están libres de prejuicios y que por esto no vemos dimensiones de lo que las Escrituras podrían decirnos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias porque nos recuerda en todo momento a través de su lectura las diferentes formas en que Él quiere que nosotros demostremos nuestros valores cristianos. Señor, te siga bendiciendo grande y poderosamente y acompáñame en la oración final. Será hasta la próxima si así el Señor lo permite. Oremos. Dios y Señor nuestro, nos hiciste a tu imagen y semejanza, pero sin razón alguna, los humanos nos hacemos la idea de que unas personas son superiores a otras. De ese modo, justificamos nuestras injusticias, nuestras faltas y nuestros privilegios. Ayúdanos a escuchar tu palabra, de tal modo que nos libre de esa esclavitud al prejuicio y de la injusticia que acarrea. En el nombre de Jesús, quien nos da agua que salta para vida eterna. Amén, amén, amén. Dios les continúe bendiciendo. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No dejen de sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.